Jóvenes, ¿cómo están? Les prometí grabar un tutorial. Creo que en la semana primera de clases comenté que era parte de mis funciones y de mis características apoyar a mis estudiantes. He recibido pocas consultas sobre el proceso de evaluación T2, pero para hacer el primer día creo que sí son significativas. Conviene despejar mediante este video aclaratorio. Le estoy poniendo como taller asincrónico de desarrollo de la T2, pero en realidad es como un tutorial. Lo que se va a abordar en este video sería lo siguiente. Primero, el propósito de la evaluación, qué es lo que busca esta evaluación, qué capacidades busca desarrollar en ustedes, en el equipo, y vamos a analizar brevemente la rúbrica de evaluación. Luego, realizaremos la revisión del formato de evaluación T2, que por supuesto ya está en el aula virtual, y también les voy a enviar el modelo con la carátula, o el formato con la carátula. Parte del tutorial es delimitar el tema de la T2, en realidad está muy visible en el formato, qué consideraciones debemos tener en cuenta para una buena nota, y esto se va a concretar en el ejemplo, y las normas para el desarrollo y trabajo en equipo. Entonces vamos con la primera parte, que es el propósito y rúbrica de la evaluación T2. Bien, esto está extraído de la misma evaluación, ¿no? Primero, lo siguiente. Se solicita que ustedes puedan elaborar un esquema numérico a partir de las fuentes de información propuestas. Esa sería la primera tarea. Luego redactarán un párrafo de desarrollo donde se emplee la estrategia discursiva enumerativa. Este párrafo debe cumplir los criterios de la rúbrica. Entonces, básicamente es elaborar un esquema y un párrafo enumerativo. Veamos entonces cuáles son los criterios de la rúbrica de evaluación para los 20 puntos. Hay 4 criterios. El primero es la jerarquización de ideas en el esquema y tiene un valor total de 5 puntos, como pueden ver en la rúbrica. Hay 3 niveles de desempeño. Básico es cuando la capacidad está desarrollada de manera incipiente, intermedio o en proceso cuando se despliega una actividad medianamente buena, y logrado es cuando ya evidencia un buen desarrollo de la actividad. Yo por temas de tiempo y de economía voy a leer solamente la opción que dice logrado. Obviamente todos apuntamos a obtener el mejor desempeño. Entonces, 3 puntos se distribuyen al apartado de jerarquizar correctamente la idea principal, ideas secundarias e ideas terciarias. 2 puntos se asignarán cuando el esquema sintetice las ideas de la fuente de información con coherencia y precisión, y para ello creo que el vocabulario va a ser determinante, y además emplear esta información de las fuentes. Hasta aquí hemos ganado 5 puntos. 6 puntos se asignan al segundo criterio, llamado párrafo de desarrollo, y que consiste, obviamente se va a examinar en este apartado cómo han armado este párrafo, y se asignará por incluir correctamente la idea principal. Digamos que es la misma idea del esquema, pero en forma de oración. Es bien fácil, ¿verdad? 3 puntos por la idea principal, yo diría que está regalado. Luego, 3 puntos más por incluir correctamente las ideas secundarias y terciarias mediante la estrategia enumerativa, es lo que nos está diciendo la rúbrica en el nivel logrado. Y eso básicamente se resuelve colocando las ideas en forma de oración, en el párrafo, y usando conectores y signos de puntuación. Lo vamos a ver posteriormente. Aquí vamos sumando 11 puntos. Luego tenemos 3 puntos asignados al criterio de coherencia y cohesión, en el cual se busca, por 3 puntos, repito, que el párrafo en general esté redactado con coherencia, es decir, que se observe una relación temática entre las ideas y que además haya una adecuada cohesión. Estas propiedades las vimos en la semana 2 del curso. En el caso de la cohesión voy a evaluar que usen correctamente los conectores y que se eviten las redundancias. Luego tenemos el cuarto criterio, ahí hay un pequeño error en lo que PPT, por favor. El cuarto criterio tiene un valor de 6 puntos.
y es relacionado al uso de la normativa ortográfica y trabajo grupal. Vamos a ver cómo se distribuyen estos 6 puntos. 2 puntos se asignan al uso de una buena puntuación, 2 puntos más para el correcto uso de las normas de titulación y grafías. Y en este apartado se observa que si cometen de 1 a 3 errores, ya no se colocará 2 puntos, sino 1. Y si se observan más de 4 errores de puntuación, grafía o titulación, se va a perder los 2 puntos totales y se colocaría 0. En cuanto al último apartado, que también vale 2 puntos, tiene que ver con la presentación del trabajo siguiendo las indicaciones ofrecidas desde las primeras semanas de clase. Y aquí creo que sí conviene ver los 3 niveles, ¿no? Desde el más bajo, que es el trabajo evidencia que no ha sido revisado por los integrantes del grupo, pues hay partes no relacionadas. Es decir, que no se responde a la consigna, que no tenga nada que ver con lo que se ha solicitado, ¿no? Entonces, es obligatorio para tener 20, digamos, seguir el paso a paso de este tutorial. Si no se sigue, quiere decir pues que se ha perdido el sentido de la evaluación. En el nivel intermedio, se evidencia una regular revisión de algunos integrantes, ¿no? Todos los criterios, desde la carátula, el uso de los colores, el tema de conectores, en realidad todo. Y si se ganan 2 puntos, efectivamente sería por haber evidenciado una revisión, cuidado y colaboración por parte de los integrantes del grupo, pues muestra coherencia, corrección y adecuación. Desarrollan cada apartado, esto pues va a tener como resultado una buena calificación. Ahora les informo respecto al formato. En la carpeta de la semana 7 que dice T2 está la opción de descargar el formato. Sin embargo, este formato, si bien es cierto que está muy bien planteado, no tiene la carátula personalizada. De tal forma que yo voy a enviar otro por anuncios. El formato contiene lo siguiente, ¿no? La carátula que prefiero que usen la que yo les voy a brindar, o la que ya se dio desde el día domingo, con el informe sobre el rendimiento de los participantes, las instrucciones para la evaluación con la consigna de redacción, el modelo de esquema y texto, las fuentes, el tema general, el espacio para la elaboración del esquema y párrafo enumerativo y la rúbrica de evaluación. Es un poquito largo el formato, pero es necesario presentarlo porque está todas las indicaciones, ¿no? Es lo que les estaba comentando, que esta es la carátula que se ha enviado, la que está en el lado izquierdo, y en la parte de la derecha es el formato de 7 páginas que ha enviado la institución y que van a integrar tanto la carátula como el formato original, ¿no? Estaría, digamos, el formato de toda la evaluación. Y así tendríamos que considerar la carátula tanto para la T3 y examen final, que son los siguientes trabajos grupales calificados. Vamos con el siguiente punto, que es la delimitación del tema de la T2. En el mismo formato de la T2 se está indicando que el tema general es la procrastinación, pero la procrastinación puede ser un tema muy amplio. Podríamos hablar de las causas de la procrastinación en los adolescentes o las causas de la procrastinación en los adultos o los efectos de la procrastinación, las desventajas. En realidad hay un montón de subtemas que podríamos abordar, pero en la misma consigna nos solicita esto y lo voy a leer por completo. Dice lo siguiente: lea y procese la información de las 2 fuentes. Luego, en base a ello, elabore un esquema numérico de un párrafo de desarrollo sobre las estrategias para combatir la procrastinación. Ahí está el tema delimitado, está ya con color celeste, ya, ¿qué más podríamos decir, no? No está pidiendo causas ni consecuencias, sino estrategias para combatir la procrastinación. Luego de armar el esquema, nos pide que redactemos el párrafo según el esquema, empleando para ello la estrategia discursiva enumerativa, donde se debe establecer la idea principal, la jerarquía de idea principal e ideas secundarias con colores, según el modelo. Y aquí vamos a ver el modelo que ya está planteado en el mismo formato, ¿no? Igual, este es el modelo, porque se está basando en un tema general llamado la discriminación del Perú o en el Perú. Pero como es muy amplio, en la misma, digamos, situación comunicativa, se solicita desarrollar las causas y redactar el párrafo mediante la estrategia discursivo enumerativa.
Entonces he creado como una especie de paso a paso que es similar al que se presentó durante la semana 6, es decir, la semana pasada, respecto a cómo armar un esquema, ¿no? Primero hay que leer las fuentes, hay una fuente teórica sobre las causas de este problema social, que probablemente son condicionadas por ciertos factores. Y la fuente 2, que es muy extensa, no he puesto toda la infografía, pero que efectivamente es un organizador gráfico que está sintetizando muchos hechos asociados a la discriminación en el Perú. Ahí tienen los enlaces porque si quieren verlo con más detenimiento sería pues interesante explorar estos enlaces, ¿no? Y lo estoy poniendo como un ejemplo. Luego, en el mismo paso 1, luego de las lecturas, podemos armar la lluvia de ideas sin preocuparnos que esté muy ordenada, pero teniendo como foco las causas de la discriminación en el Perú. Esa era la consigna, hoy también será la idea principal. También debemos tener en mente que la lluvia de ideas puede tener más ideas, hasta el 4, pero puede ser 10, bueno, porque vamos a tener que ser selectivos al momento de armar el esquema, es decir, no todas las ideas nos servirán. Y esta es la parte, yo creo, en la que el grupo puede ser más fructífero, ¿no? Puede ser que haya hasta 20 frases, de las cuales solo se seleccionen 4 o 5, ¿no? Y pueden estar desordenadas, ¿no? Pero sí, esta lluvia de ideas tendría que estar basada en la fuente. Entonces vemos la asociación a la delincuencia, el predominio de la educación machista, la dependencia económica, la condición de inferioridad por aspecto físico, y obviamente así este contenido está en desorden, no está jerarquizado, y lo que hay que buscar para encontrar las ideas secundarias es la asociación o a la agrupación de ideas por ejes, ¿no? Por ejemplo, la condición de inferioridad por aspecto físico y la asociación a la delincuencia son causas y consecuencias también a la vez de la discriminación por variedad étnica o racial, como podemos ver. Entonces ya podemos agrupar y con este criterio estaríamos dando lugar a las ideas secundarias. Igual en el segundo caso, dependencia económica, predominio de la educación machista, que es una causa de discriminación por diferencia de género. Una vez que hemos agrupado, ya consideramos la jerarquización de lo más general a lo más particular, y además vamos a usar números y colores para diferenciar las jerarquías. Y ahí estaríamos ya cumpliendo el primer criterio de la rúbrica, que vale 5 puntos. Tenemos este modelo de esquema, principales causas de la discriminación en el Perú, las dos ideas secundarias que eran el resultado de las agrupaciones de las terciarias en cuanto a los subtemas, por ejemplo, discriminación por variedad étnica o racial, y en las cuales se desglosa que las causas serían la condición de inferioridad por aspecto físico, la asociación a la delincuencia. Y la siguiente, que sería la discriminación por diferencia de género, en los cuales se puede observar el predominio de la educación machista y la dependencia económica. Una vez que tenemos el esquema, solo hemos ganado 5 puntos de la T2, y lo demás básicamente va a ser evaluado a partir del párrafo que se derive de este esquema. Entonces, ¿qué necesitamos en el paso 3, que es la elaboración del párrafo mediante la estrategia numerativa? Pues necesitamos emplear oraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las frases planteadas en el esquema se van a convertir en oraciones, obviamente que contienen un verbo principal. Además, debemos usar conectores y denotar una adecuada ortografía. Vale decir que si hacen el párrafo así, se llevarían 15 sobre 15 puntos. Ya hemos leído la rúbrica. Todo es 15 de este modelito. Voy a leer primero el párrafo y luego voy a hacer un análisis de todo lo que se pretende evaluar en este párrafo. En la sociedad peruana se suele observar situaciones de discriminación debido a diferentes causas. En primer lugar, se identifica la segregación social justificada en la variedad étnica o racial. En otras palabras, muchas personas son valoradas de manera negativa y catalogadas como inferiores por poseer ciertos rasgos físicos como el color de piel u otras características distintivas como la forma de hablar, la forma de vestir o el lugar de procedencia.
Además, debido a los prejuicios, se les asocia con la falta de educación y desarrollo de la delincuencia. Ahí sí, ahí es donde recién podemos entender la lluvia de ideas, ¿no? ¿Por qué se consideraban como causas, ¿no? El tema de poseer ciertos rasgos o la asociación de los, ¿no? Con los prejuicios ya de, digamos, de las personas que son eh, minimizadas a partir de la mala práctica. En segundo lugar, existen muchos casos de discriminación por diferencia de género. Eso se debe al predominio de la educación machista en el Perú, que ha normalizado la idea de que el varón tiene supremacía sobre la mujer. Asimismo, se identifican situaciones de discriminación cuando dentro de la relación existe dependencia económica, principalmente de parte de la mujer, ¿no? ¿Qué observo en este párrafo? Primero, que hay una estructura de ideas que no ha sido improvisada, sino que está muy correlacionada con el esquema. El estudiante que ha armado este párrafo no se sale del tema y todo se basa en el armazón de ideas, ¿no? Así, tal cual, hay la misma cantidad de ideas de incluso. Solamente que en el esquema se ve de forma sintética, podemos denotar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, claro, sí, hay 7 ideas. En segundo lugar, se observa que se emplean oraciones, hay verbos. En tercer lugar, se observa que hay conectores de orden en las ideas secundarias y esto es un rasgo distintivo de la estrategia enumerativa, ¿no? Recordemos que esta estrategia eh, exige el orden de conectores exige el uso de conectores de orden en las ideas secundarias. Y además observamos que las ideas terciarias, digamos, también son oraciones y se ha empleado algunos conectores para explicar mejor eh, cuáles son estas causas. Y en otras palabras, se cumple con la intención comunicativa. Para finalizar, diré que están bien empleados los signos de puntuación y también la ortografía. Entonces, es un buen modelo para ustedes. Pasemos al siguiente punto, que creo que con esto ya acabamos. Y me da la impresión que este tutorial va a ser más corto que el de normas de trabajo en equipo, pero sí, por favor, les pido que vean obligatoriamente este tutorial, porque durante el ciclo he observado situaciones que a mí me ponen en la alerta de lo que podría suceder en la entrega. Entonces, en la universidad, si bien es cierto que tiene normas generales, nos da esa libertad a los docentes para afinar estas normas y yo las estoy explicando de modo tal que si hubiera algún problema se va a resolver de acuerdo con estas pautas. Entonces, vean este tutorial de forma obligatoria y también el que estoy grabando, lo voy a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento. Les sugiero que antes que se reúnan los grupos, primero vean los tutoriales, se va a enviar formato y luego ya de tener claridad de los puntos a ser evaluados, se dispongan a reunirse 1 hora o 2 para armar esta evaluación. Con todas las pautas, si es que las cumplen, a mí no me cabe la menor duda de que van a obtener la nota más alta. No me queda más que desearles muchos éxitos y que espero que este orden que se les está dando en la redacción sea útil para todos los trabajos de cada una de las carreras. Bonita semana para todos. Nos vemos.